Bienvenidos a Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio conversamos a través de una videollamada con el periodista y corresponsal de última hora, Wilson Ferreira, sobre la situación de la Municipalidad de Ciudad del Este, que actualmente está siendo intervenida. Hoy es miércoles 23 de julio. Hola Wilson, gracias por participar de Timores. A ustedes, un saludo cordial. Hoy Timores se trasladó hasta el este del país porque queremos saber un poco qué está pasando en la Municipalidad de Ciudad del Este con la intervención que tiene a cuestas. Pero antes de hablar del proceso de intervención en sí, hagamos un poco de memoria y remontémonos a cómo Miguel Prieto llegó por primera vez a la Intendencia de Ciudad del Este, Wilson. Miguel llegó, primero fue electo concejal municipal Sí. por un movimiento independiente, por el movimiento que él ahora está buscando sea un partido político. Se inicia después de 2 intentos de pedido de intervención, la segunda se aprueba en la Junta, y eso es remitido a la Cámara de Diputados y se le interviene a Sandra Macló de Zacarías, que es finalmente destituida en febrero del 2019. Se convoca a elecciones y resulta el electo Miguel Prieto. Ahí asume para completar el mandato de Sandra Macló de Zacarías. Después termina ese periodo, vuelve a ser candidato a la intendencia municipal y es electo por la mayor cantidad de votos en la historia de las elecciones municipales. Hasta ese momento, él fue electo por un poco más de 80.000 votos. Hasta ese momento, el que ostentaba la mayor cantidad de votos era Sandra Macló, que fue electo por 44.000 votos. Antes ostentaba la mayor cantidad Juan Carlos Barreto, que reunió algo así como 35 a 36.000 votos, ¿verdad? Pero él alcanzó el techo, 80.000, por 80.000 votos fue electo intendente municipal. Así llega a Sí. la intendencia para este periodo, ¿verdad? Eh, Creo que el primer candidato que no es de Sí, la Colorado. ANR, no es Colorado. Sí, no, acá tenemos gobiernos colorados desde la época de Stroessner que luego se repite en la era democrática. Ese es el primer candidato no colorado que llega a la intendencia municipal de Ciudad del Este. También dentro de un contexto de intervención, ¿verdad? Se le interviene a Sandra Macló de Zacarías, es destituida del cargo. Mm. Hay un frente independiente muy fuerte que se instaló en Ciudad del Este y de la mano de esa gente y sobre todo de gente muy joven, eh, que logró movilizar y que hizo de que, porque el techo del Partido Colorado siempre estuvo entre 35 a 44.000 votos, ¿verdad? Eh, el candidato Colorado a la intendencia logró esa cantidad de votos, o sea que movió lo que solía mover habitualmente. Pero lo que hace el sector independiente es mover a un electorado que estaba siempre allí y que no se movilizaba, que era el sector joven, ¿verdad? Así, por ejemplo, teníamos habitualmente para las 11 de la mañana, la famosa boca de una, ya nos daba una tendencia de quién era el candidato que ganaba y para el mediodía generalmente ya no variaba. Pero en estas elecciones la situación fue diferente. La boca de una nos daba un resultado al mediodía, pero para las 3 de la tarde teníamos otro resultado. ¿Eso qué significa? Que los jovencitos que recién se despertaban al mediodía, almorzaban, se movían, venían a la siesta a votar. Entonces, hubo un cambio radical en la forma en que se realizaban las elecciones. O sea, que ese es un sector que Miguel logró movilizar y con el que evidentemente hasta ahora mantiene un muy buen contacto, ¿verdad? De ahí se explica, por ejemplo, que Miguel insista tanto en los eventos donde hay show artístico, sus concentraciones siempre está cargado de show artístico. Eventos como la Navidad Sustentable vino muy cargado sobre eventos con artistas de reconocida trayectoria nacional e internacional. O sea, insiste mucho en ese sector porque ese es el sector que lo sostiene políticamente a él hasta ahora. Ok. ¿Cómo se puede describir la relación entre Prieto
sacarías Irún. Eh, de hecho, que lo sacarían lo tienen bien marcado, ¿verdad? Pero eh, Miguel Sur no tiene cuando llega Miguel, eso es lo que es importante, ¿verdad? Cuando llega Miguel a Sí, la Junta Municipal, no llega con el liderazgo que hoy tiene, ¿verdad? El liderazgo que hoy tiene fue construido con el tiempo, ¿verdad? Y él fue producto de las circunstancias de ese momento, ¿verdad? Fue candidato por ese momento que se dio. Podría haber sido otra persona, ¿verdad? Pero surgió él, porque uno de los candidatos que se perfilaba del sector de la oposición era Celso Miranda, pero Celso Miranda después vino a claudicar. Entonces cambió de postura, eso no le gustó a la gente y en las últimas municipales él no tuvo escasísimo margen de voto, tuvo, ¿verdad? Evidentemente que la ciudadanía le dejó un claro mensaje, ¿verdad? Porque él con mayoría colorada intentó llegar a la intendencia municipal eh, para completar el mandato de Sandra Macleo de Zacarías, ¿verdad? Pero eso quedó totalmente eh, descartado porque la convocatoria de aquella sesión ordinaria de la Junta no fue dada por la presidencia de la Junta, ¿verdad? Comenzando ujú. por ese tema, ¿verdad? Pero no hay ninguna relación entre ambos políticos, ¿verdad? Te diría yo, agua y aceite como enemigos políticos aquí en la frontera, ¿verdad? Ay, sí, me refería específicamente a esa rivalidad, ¿verdad? Ya que Sí, ellos son sí, de Colorado. sí, son totalmente opuestos. Mm. Prieto es catalogado como el intendente esteño con mayor cantidad de denuncias. ¿Cuántas son Sí, en total y por qué hechos? 42 denuncias son, ¿verdad? 42 denuncias. Mm, Y todas tienen que ver con la administración de los recursos municipales, todas, absolutamente todas, ¿verdad? Por obras que se sospecha que están sobrefacturadas, la mayoría de ellas tienen que ver con eso, por supuestas licitaciones amañadas para favorecer a amigos, y entre las 40, tienen que ver también con compras que se hicieron durante la pandemia, los famosos eh, bolsa de comida, ¿verdad? ok, De los kits de estas alimentos. son dos causas en las que él ya está imputado, ¿verdad? Una que tiene que ver con la compra de insumos para la planta procesadora de panificado y otra directamente la compra de los kits de alimentos, ¿verdad? ¿Esas denuncias de qué sectores vienen principalmente? Todas las denuncias, o por lo menos gran parte de las denuncias comenzó primero Celso Miranda, que fue su Mm, amigo y aliado político, ¿verdad? Después se ok. pelearon y comenzó a denunciarle a Prieto. Creo que más de la mitad de las denuncias que tiene Prieto corresponden a las realizadas por Celso Miranda. Después está la Contraloría Ciudadana, después están personas como Ivana Iraldi, eh, hay otras dos personas más que no me recuerdo, había un político de Patria Querida que no me recuerdo ahora su nombre, un Ujú. conocido economista, que también le había denunciado, ¿verdad? Pero la mayor cantidad de denuncias que concentra él tienen que ver con la Contraloría Ciudadana y Celso Miranda. Prieto denunció en varias ocasiones hechos de corrupción del oficialismo y hoy su gestión está bajo una intervención por irregularidades, ¿no? Según la Contraloría. Quién impulsó la intervención? Vos sabés que este tema de impulsar la intervención no surgió hasta ahora, Sí, hasta ahora, hasta esta intervención. Las dos anteriores fueron aprobadas por la Junta Municipal. ok. La primera intervención que le hicieron a Juan Carlos Barreto Miranda fue aprobada por mayoría en la Junta Municipal. La intervención que le hicieron a Sandra Macleo fue aprobada también no, fue aprobada también por una mayoría en un segundo intento en la Junta Municipal. Pero esta es la primera vez que viene de arriba, viene de la Contraloría solicitando la intervención al Ministerio del Interior. Pide acuerdo a la Cámara de Diputados y el Ejecutivo finalmente dispone la intervención, ¿verdad? De hecho, que acá hubo sectores que siempre pidieron la intervención, ¿verdad? Celso Miranda es uno de ellos, fue varias veces con carpetas a la Contraloría.
La bancada colorada del Partido Colorado en la Junta Municipal fue varias veces a la Contraloría con documentos hermanos a solicitar auditorías, ¿verdad? La misma Contraloría Ciudadana fue varias veces a la Contraloría con documentos y sus denuncias que están en la Fiscalía a pedir auditorías que se hicieron efectivamente en la municipalidad. Pero el pedido de intervención vino de la Contraloría, que no Al, tiene antecedentes, ¿verdad? ujú. Es El primera vez municipio, es la primera vez que la Contraloría pide la intervención, ¿verdad? En el ok. caso de Ciudad del Este, ¿verdad? Las anteriores, las otras dos anteriores surgieron de la Junta Municipal. El municipio de Asunción también está con una intervención a cuestas. Empezaron casi al mismo tiempo y acá siguen sacando una serie de irregularidades. Y en ese sentido te consulto, compañero, ¿cómo va la intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este y cuál es el panorama por allá? Y estamos esperando la conferencia de prensa. Esta semana, generalmente los martes suele hacer la conferencia de prensa para eh, informar el avance de la intervención, ¿verdad? La semana pasada se hizo el martes, ahí surgió el tema de los combustibles, de que no coincidían el consumo con las facturaciones, que tuvo una rápida respuesta también de de la bancada oficialista de la Junta Municipal, el tema de las obras que no se, decía el intervenio que se entregó y se hicieron las entregas iniciales, pero que en muchas obras que él verificó todavía no comenzaron los trabajos. Prieto contestó diciendo que recién el 18 de junio se pagó los anticipos, o sea, y que en diciembre deben concluir las obras. O sea que decía Miguel, bueno, que vengan a controlar en diciembre, si no está la obra, sí puede hablar de obras fantasmas, decía. Y estamos esperando. En general acá el ambiente es tranquilo, pero el debate gira en torno a las redes sociales, ¿verdad? Dependiendo de a qué sector vos le seguís, vos le mirás a Miguel es inocente, le mirás a la bancada colorada es lo más corrupto y Zacarías se queda como un aprendiz más o menos frente a Miguel Prieto, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué sector vos mirás, es bueno y es malo, ¿verdad? Pero veremos finalmente qué dice el informe final de la intervención, ¿verdad? Ya estamos entrando en el segundo mes. ¿Cuándo debería de finalizar el proceso? Y este fin de mes, no, el siguiente, él comenzó la intervención, se inició el 23 de junio. Mm, Debe concluir entonces el 23 de agosto. ok. ¿Hay probabilidades de que Prieto sea destituido? Y viste que no está reglamentado en la Cámara de Diputados Mm. cómo se debe dar el grado de dependencia que tiene el resultado final de un informe. No dice estas faltas significa intervención, o sea, es cuestión de números, ¿verdad? Y en este momento, evidentemente que hay mayoría para su destitución, ¿verdad? Por eso que Miguel da por sentado que le van a destituir, ¿verdad? Y en No es por caso un de que, juicio, claro, no es un juicio donde se presentan evidencias y esas evidencias están establecidas las sanciones, ¿verdad? ¿qué tan No existe. probable es que él renuncie antes? No va a renunciar, dijo que no. Y estuvo este fin de semana por Central y volvió a reiterar que no va a renunciar, Mm. ¿verdad? No va a renunciar. Él va por su segundo periodo, ¿es así? Y va por sus, o sea que él fue en el o sea que él fue electo para completar el mandato y sí, va por Sí. su segundo periodo, ¿verdad? Va por su segundo. Completó el mandato de Sandra McLaughlin y bueno, va a intentar completar, pero se vino la intervención de por medio, ¿verdad? ¿Qué repercusiones tiene o puede tener la intervención a corto, mediano y largo plazo? Y no sé, habría que ver un poco, che, realmente. Ujú. Eh, acá los opositores, por ejemplo, dicen de que esto está dejando un precedente muy negativo en el sentido de que si vos tenés mayoría en la Cámara de Diputados, manejás la Contraloría, podés intervenir en cualquier municipio que no es de tu agrado, ¿verdad? Esos dicen, ¿verdad? Por el otro, los sectores que están a favor de la intervención dicen que es la única forma de poder lograr la transparencia en la gestión pública, ¿verdad?
Entonces, hay que ver realmente cómo termina afectando esto, ¿verdad? Eso el Compañero, tiempo va a decir. sí, compañero, esta medida de intervención en un municipio como Ciudad del Este, ¿qué repercusiones podrían tener a la mirada de los países vecinos? Ninguna. Mm, Por lo menos, en principio, viste que hay una disociación. Una cosa es el comercio de Ciudad del Este, el microcentro, es un mundo totalmente diferente, totalmente aparte. Lo único que ellos no quieren es que se cierre el puente. Mientras siga abierto el puente, pueden pelearse todo lo que quieran. No les afecta a ellos, ¿verdad? Eh, Ahora, saliendo del microcentro, la ciudad evidentemente que siente, y en estos últimos tiempos sintió con fuerza el tema del tránsito, que de por sí lo ya es un caos en Ciudad del Este. eh, seguimos teniendo muchísimos problemas, ¿verdad? Si bien siempre fue complicado que el tránsito sea manejado por gente que no tenga experiencia en las peculiaridades y particularidades que tiene el tránsito de Ciudad del Este, fue un dolor, o sigue siendo un dolor de cabeza. Están regresando los agentes de tránsito que están de vacaciones, pero están saliendo otros. Entonces se sigue manteniendo el escaso volumen de agentes disponibles, ¿verdad? Y después hay que ver en el tema de las transferencias, obras en los barrios, cómo va impactando esto, ¿verdad? la cuestión del tránsito, actualmente, ¿cómo está siendo manejado y sobrellevado? Y se tiene la colaboración de la Policía Nacional y la Patrulla Caminera, pero son gente que no tiene experiencia, fundamentalmente la Policía Nacional, ¿verdad? La Patrulla Caminera maneja un poco más, ¿verdad? Porque hay que coordinar. La ruta internacional sí o sí se tiene que coordinar con las calles internas que salen a la ruta internacional. Y allí es el problema. Fundamentalmente en Oasis con la Pionero del Este y de allí con la Bernardino Caballero, ¿verdad? Que van y salen sobre la ruta internacional. Entonces sí o sí se tiene que coordinar. Y por allí hay descoordinación. La Policía Nacional está ahí dando prioridad a la circulación del puente y para el puente o hacia el puente, ¿verdad? Y se queda atascado en los costados, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión muy fácil. Hasta ahora sigue siendo un dolor de cabeza. Este inconveniente que ustedes están presentando en Ciudad del Este en el tránsito, ¿fue una repercusión que se tuvo después de la intervención? Sí, porque se redujo la cantidad de personal de tránsito, ¿verdad? Cuando llega el interventor, el 50% pide vacaciones, creo que unos 5 o 6 renunciaron y se quedó es, con una escasa cantidad disponible de personal. Ese es el problema en resumidas cuentas, ¿verdad? No hay personal disponible para cubrir todo lo que se cubría antes, ¿verdad? Y en cuanto al funcionamiento de la municipalidad, Normal, en general, normal con quejas por el corte de las cajas chicas. El interventor cortó las cajas chicas. Ocurre que acá se manejaba la caja chica vía una resolución o una ordenanza. Se ujú, reglamentó que cada dirección iba a tener su propia caja chica, ¿verdad? Esa caja chica permite comprar, movilizarse, cubrir los gastos que demanda el funcionamiento de las diferentes dependencias, ¿verdad? Eso se cortó y ahora todo se tiene que concentrar en administración y finanzas, ¿verdad? Por allí hay quejas, ¿verdad? Hay quejas, hay dependencias que dejaron de salir, eh, también tienen problemas con la provisión de combustible, dijeron en estos días, pero además de eso es normal, la gente sigue llegando a la municipalidad, sigue tributando, eh, basura se recoge normalmente, no hay mayores dificultades, ¿verdad? ¿qué es lo último que se tiene en cuanto al proceso de intervención? Y estamos esperando la conferencia de prensa. Lo que tenemos es lo que dijo la semana pasada y después el tema de la intimación que le dio Prieto creo que fue el viernes, para Mm. que se ratifica o rectifiquen sus dichos durante esa conferencia de prensa, ¿verdad? El interventor se ratificó de punta a punta y ahora, en estos días, según la abogada de Prieto, van a presentar una demanda contra el interventor, ¿verdad? Porque dice que fueron mentiras las proferidas por el interventor, ¿verdad? ¿Qué hay de cierto en las intenciones que tiene Prieto de volver a candidatarse, creo que para las presidenciales? Sí, ya está trabajando en eso. El fin de semana estuvo por Asunción habilitando PC con miras a eso, ¿verdad? Ahora
¿Cómo va a estructurar? Si va a ser cabeza de la oposición, no sé. Esa parte todavía no me quedó muy claro, ¿verdad? Pero él sí confirma que quiere ser candidato a presidente de la República. Ahora, hay que ver cómo se plantea el tema de si es que es destituido, porque la Cámara de Diputados, y eso no tampoco hay antecedentes, ¿verdad? También puede aplicar sanción administrativa. ¿Eso qué significa? Que le puede inhabilitar a ocupar cargos públicos por 5 años. A Sandra no le aplicaron esa sanción. A la Sandra le destituyeron, ¿verdad? Eh, Habría que ver cómo se plantea en la Cámara de Diputados. Si es que le llegan a destituir y si le destituyen, le aplican esa sanción, ¿verdad? Si le aplican esa sanción, no va a poder ser candidato. Gracias, compañero, por tu análisis y colaboración. No a las órdenes. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. Como invitado estuvo el periodista de Última Hora, Wilson Ferreira. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.